que nos dieron 0 de viviendas en un año que era electoral. Es decir, nosotros sabemos cómo actúan con discriminación y ante eso nos rebelamos. Me parece que es hasta aberrante la forma que hacen. Pero bueno, yo lo que siempre digo, queda poco tiempo para que se cambie el gobierno, les queda menos de un año para conocer el nuevo presidente de la nación. Así que tenemos que tener optimismo y tenemos que luchar todos para cambiar esta situación que es triste en un gobierno que dice que no discrimina y sin embargo son los que más discriminan. Gobernador, habló en el comienzo de la entrevista sobre la situación de los incendios a comienzo de año. La verdad es que esta semana ha sido bastante importante la cuestión vinculada al incendio y la sequía en el interior de la provincia. Usted estuvo precisamente en Pago de los Deseos, donde se estaba produciendo un incendio, y también la semana fue una situación bastante paradigmática con lo que ocurrió con el río Corrientes. ¿Cuál es la visión, especialmente lo que se viene? ¿Qué perspectiva tiene usted de eso? Bueno, nosotros tenemos, hay faltante hídrica, por supuesto, falta de lluvias, venimos sufriéndolo hace 3 años. El año pasado fue realmente muy caótico. Hoy estamos bastante más complicados, no tanto en el norte, estamos complicados más en el centro de la provincia, Curuzú, sobre todo Curuzú, Mercedes, sobre todo la parte norte, y otros departamentos de alrededor, donde nosotros tenemos una merma, justamente por donde va el río. Y ahí es donde vemos, por supuesto que tenemos que regular, siempre en la falta es donde la regulación del agua es fundamental, que justamente estábamos hablando con el ministro de la Producción respecto al tema y con el ICA, que vamos a estar haciendo fuertes controles en las zonas para ver cómo se riega, cómo se toma, cómo se aprovecha los recursos hídricos. Pero bueno, esto se resuelve con la normalidad del caudal de la lluvia. Hoy está complicado, pero fundamentalmente esas zonas son las zonas más complicadas de la provincia. Hay un tema que tiene que ver también con eso, energía. No es toda la provincia, no es toda la provincia, es diferente a la situación, pero estamos mirando puntualmente. ¿Pero mirar para qué? ¿Para ver si se están haciendo las cosas bien? Sí, mirar puntualmente esa zona, estamos esperando lluvias en esa zona, esperemos que se produzca, vamos a ver cómo cambia. ¿La provincia compró más de 40 autobombas, puede ser, y están esperando el arribo de ellas? No, nosotros compramos camionetas de ataque 100 y autobombas compramos 42. ¿Qué son camionetas? Perdón porque por ahí es medio técnico. Ya lo vamos a estar presentando. Nosotros tenemos nuestra brigada forestal, parte de ella es la que comenzamos a hacer prácticas y comenzamos a estrenarla, digamos, pero tenemos en apresto ya casi todo el material, que en poco tiempo más la vamos a estar presentando. Es la parte de la brigada correntina que fuimos en ayuda a Jujuy, que fuimos para devolver la solidaridad del pueblo jujeño, del gobierno de Jujuy, de Gerardo Morales, que nos había dado una mano cuando estuvimos apretados en el incendio. Nos llamaron y acudimos en ayuda, por supuesto. ¿Hay que tenerle miedo a la tarifa de la energía ahora en el verano? Mira, logramos en esto sí, con el Norte Grande, logramos tener una tarifa mensual sin que haya modificación de aquellos que consuman hasta 650 kilovatios. Esto es un número muy razonable cuando una casa ocupa la luz razonablemente. Es muy difícil superar los 650. Aquel que supere los 650, bueno, va a tener un golpe importante. Gobernador, en los últimos días una situación muy importante ocurrió con la muralla china, el frigorífico de Don Rachuelo. Teníamos información que estuvieron reunidos con usted sobre esta situación de esta empresa tan importante. Bueno, nosotros vamos a estar trabajando fuerte para tratar de sostener. La primera vez que estamos por asistir económicamente a esta empresa, está haciendo un gran esfuerzo, todos queremos que ande bien. Tuvimos reuniones con autoridades nacionales de la zona que tienen que ver justamente con el frigorífico, con el SENASA, a ver cuáles son las condiciones que le imponen para tratar de abrir el mercado externo y cuáles son las inversiones que tiene que hacer la empresa. Vamos a ver qué asistencia le podemos brindar nosotros a partir de las herramientas que tenemos, del fondo fiduciario o a partir del Banco Provincia de Corrientes, con una buena tasa para que se puedan hacer de capital en estos momentos difíciles. Pero lo que estamos tratando de preservar es el funcionamiento del frigorífico y mantener la mano de obra, por supuesto, en la medida de lo posible y dentro de lo razonable, siempre que haya viabilidad de faena respecto al frigorífico.
Se hacen muchas cuentas respecto a qué rol va a tener Gustavo Valdés el año que viene en términos de elecciones a nivel nacional. El otro día tuvo el presidente Mauricio Macri acá, usted tuvo en las últimas horas con el jefe de gobierno porteño, que tiene claras intenciones de ser candidato. Además puso un tuit diciendo que están pensando, preocupados en la Argentina que se viene. ¿Qué le pasa, digamos, a usted cuando se hacen todas esas elucubraciones? Entendiendo que también el radicalismo tiene sus aspiraciones de tener un candidato a presidente, ¿no? Mire, pero también estuvimos con el jefe de gabinete nacional, estuvimos con el ministro del Interior, estuvimos con los gobernadores del Norte Grande, estuvimos con Gerardo Morales, estuvimos con Luis Naidenov. Me parece que la política tiene que ver con diálogo. No es que uno se reúne con otra persona para ir a buscar un cargo o para hablar de política por un cargo. La lucha implica por tener una visión clara para saber hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer para estar mejor. Yo creo que hoy la dirigencia nacional que está en el gobierno, hoy tienen muchas peleas intestinas, no tienen en claro cuál es el rumbo y eso hace que estemos sufriendo. El asunto es que nosotros veamos quién es el que pueden causar esta cuestión dentro de la oposición y para eso necesitamos tener diálogo, necesitamos tener un programa, no necesitamos tener un cargo para eso. La construcción y la responsabilidad consiste en construir un sistema político, económico, productivo e industrial que nos permitan sacar a la Argentina adelante. Y ese es el diálogo. ¿Por un candidato a la presidencia radical? Por un candidato a la presidencia de nuestro espacio político. Mejor si es radical, por supuesto, porque pertenecemos a ese espacio político, pero nosotros hablamos de que estamos por construir responsablemente fórmulas cruzadas. ¿Qué quiere decir esto? De manera tal que si es una persona del PRO, sea un radical del vice, o si es un radical que sea uno del PRO del vice, tratando de compartir un gobierno de un espacio político que viene trabajando para cambiar la Argentina. Pero sí o sí con paso. Sí, no hay otra forma de llegar. Hoy vamos a tener paso en la Argentina y va a haber paso. La idea de paso, quiero decir, internas. Van a ir a competir en un espacio común, internas sí o sí, o sea que habrá dos candidatos por lo menos dentro del mismo espacio. Aunque tengas un candidato, tenés que ir a las pasos. ¿Le dijo Macri que quiere ser candidato? Macri habló de que no, acá yo lo que escuché igual que ustedes, fueron los que preguntaron, fue lo que dijo en público, es lo que dijo en privado. La consulta pasa ahora por el tema, hay un tema muy local, ¿no? Pero como usted también ha pasado por el Consejo Deliberante, sabe lo que significa el boleto para... Pero en el marco de ese aumento también hay una historia y una trama de desigualdad, donde los subsidios solamente un 20% llega al resto de las provincias. ¿Hay posibilidad de que esa ecuación en algún momento cambie para que nosotros no dejemos de pagar boletos a 100 pesos y en Buenos Aires paguen 25 pesos? Bueno, tiene que ver con eso, no solamente eso, sino que tiene mayor carga, es decir, tiene mayor número de pasajeros. Entonces, esa es la desigualdad que nosotros criticamos, ¿no? Porque si no terminamos teniendo el país, el que dice de que piensa en la gente más pobre, nosotros subsidiamos la luz y el 80% de los subsidios recae en provincia de Buenos Aires, en el conurbano y en la capital federal. Hablamos del sistema de transporte y recae mayormente en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Hablamos de AISA, que es el agua, pero voy a decir cuál es la tarifa. Tienen 250.000 millones de pesos limpios de subsidios por año. Hablamos de energía y tienen compensación de obras de infraestructuras energéticas y tienen un valor tarifario incluso más bajo. Entonces, hablamos de la justicia la pagamos los argentinos, entonces terminamos generando una ciudad que parece Europa y un conurbano, porque no es diferente, San Isidro, un conurbano, sobre todo el más pudiente, que parece que estás en Suiza. Lo hacemos con el esfuerzo de todos, el que vive, el ranchito que vive en los esteros de Liberá, el señor que se va al kiosco y que paga un impuesto que paga IVA, y ese tipo de cosas, y que paga ganancias, y entonces necesitamos construir una Argentina que sea más justa, más equitativa, porque si no es inviable. Todos los que tienen posibilidades
alguna posibilidad buscan un mejor destino en Buenos Aires. Y eso hace que el conurbano haya primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, y así vamos a seguir engordando. Va a llegar un momento que si nosotros no tenemos una equidad, no tenemos un sistema federal, no tenemos autonomías provinciales más fortalecidas, más allá de lo que estamos haciendo, que todo el mundo se va a ir a vivir a Buenos Aires. De Buenos Aires hoy estamos dolorosamente por esta situación económica, muchos jóvenes que tienen grandes capacidades se están yendo al exterior, y eso es una sangría que nosotros tenemos que tratar de evitar, y tenemos que terminar con eso. Y para eso hay que tener esperanza, hay que tener la economía fortalecida, y hay que bajar esos números que hoy es desastroso de la economía. Sí, y le da el espacio de los gobernadores esa esperanza. Porque el otro día hacíamos una cuenta, decíamos, si los 10 gobernadores por ahí abroquelan políticamente, tienen, no sé, 30 senadores, creo, como en el mínimo, Congreso, digo, le da un volumen de pelea que uno puede decir, che, loco, llegó el momento de cambiar un poco para el norte del país. ¿O cómo se opera el cambio ese? Fíjate cómo votan. Fíjate cómo votan. Entonces es lindo decirlo, pero después no lo hacen. Entonces lo dicen y después negocian por abajo con el gobierno central, pero porque también tenemos la partidocracia, ¿no? Entonces hay visiones que realmente son complejas, visiones que son complicadas, y eso es lo que tenemos que cambiar. Cada senador tiene que votar en la provincia, por su provincia, y después terminan votando por orden partidaria, y el gobernador por orden partidaria. Entonces es difícil generar, para la Constitución pensó un sistema y hoy tenemos una alineación política, es diferente. No, yo la última nada más al gobernador en la perspectiva de lo que se da, porque está hablando sobre estas cuestiones nacionales que ya son consabidas, pero no forman parte de la agenda política electoral. ¿Formará parte esto de la agenda política electoral? Ese es el principal desafío, lo que está recién planteando, de un país central, con beneficios para una ciudad, para una zona específica, y con realidades como la del norte argentino, que está bien marcada y diseñada, o mejor dicho, bien plantada. ¿Esto formará parte de esta discusión del año que viene? Ojalá que sí. Fíjense usted lo que nos pasa a nosotros los correntinos. Estamos hablando de que este gobierno iba a construir el segundo puente, Chaco Corrientes. Yo realmente vuelvo a repetir mis dudas. No creo que alcance ni el financiamiento, ni que se alcance a abrir la licitación del segundo puente, pero sí largaron llamativamente las obras complementarias. Licitaron para la provincia del Chaco cerca de 7.000 millones en obras, doble carril, 30 kilómetros, una autopista sideral. Para Corrientes, un carril, 2.000 millones de pesos con 18 meses de construcción. En el Chaco, 48. Es decir, la discriminación tremenda en la obra pública del gobierno nacional respecto de las obras complementarias entre Chaco y Corrientes son siderales. Eso es discriminación. Eso es pensar partidariamente, eso es tener la cabeza chiquita, eso es pensar en la ventajita política, no en un país grande que tiene que ser diferente. Entonces esas son las avivadas que terminan revelándote, que terminan diciéndote, enojándote, diciendo cuánta hipocresía hay en la política, cuando nosotros podíamos hacer obras complementarias entre Chaco, Corrientes, un país que realmente acompañe el desarrollo de todo. Entonces, ojalá que cambie, que podamos tener una política que sea más cristalina, más transparente, más pensando en una región, en una Argentina distinta. Si no, siempre vamos a estar en lo mismo. La dirigencia política por ahí está en la pelea chiquita, en la mirada pavota de sacarnos ventajas entre unos y otros, y no pensar en un gran espacio político, en un gran país donde podamos hacer la gran obra pública que necesitamos para lograr el desarrollo.